¿Quién dijo que es poco una vez por semana? Bueno, ahora sí, vamos a ir con esta nueva banda que nos trae Lucy. Esto va a ser terrible, Lucy. ¿Qué va a pasar ahora? Sí. Sí, Es bueno. la última vez que hablo de esta maldita deuda. Voy No. a cambiar Uy. de tema. Por un par de columnas vamos a hablar de otras cosas. Bueno. Pero hoy lo tenemos que decir porque están en este momento, mientras estamos acá, ingresando los dólares del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue anunciado en un hecho surrealista, ¿no? Todos y todas estamos, quienes vivimos en la burbuja progresista de página 12AM 530 y C5N, y no sé, Caja Negra y Tinta Sí. Limón. C5N más o menos, sí. Estaba más o hablando menos. de Katie cuando pasaba esto que mencionas. No podemos creer lo que sucedió, pero bueno, lo vamos a tratar de desarmar sabiendo que incluso la pedagogía no alcanza para enfrentar las mentiras de estas personas, porque efectivamente si pueden estar haciendo uso de palabras o vaciando tan profundamente las palabras, es porque hubo unas condiciones de arrasamiento previas sobre las que ahora trabajan en una especie de desierto subjetivo en el cual se puede festejar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces la columna de hoy se llama Las bandas del saqueo, porque hace un poco alusión a la manera en que fue anunciado la devaluación por parte del gobierno, pero vamos a ir por parte. Estamos medio mareadas también, Estamos un poco ¿no? mareadas, Porque sí. esa es un poco la intención. La intención es marearnos y hacernos festejar nuestra propia condena, Claro. ¿no? Nuestra condena a la pobreza y a la precariedad por generaciones, a menos que nos pongamos las pilas para enfrentar este yugo de la deuda, que es la presencia, diríamos que más permanente en la vida de cualquier argentino, ¿no? Es probable que vean que estén más presente la deuda que la madre, la hermana, Sí, es medio tu sombra. Es tu sombra. Sí. Ya lo hablamos en la columna anterior. Pero bueno, entonces, el gobierno finalmente, después de todas esas idas y vueltas que habíamos hablado en la columna anterior, finalmente el Fondo Monetario Internacional empieza a confirmar de diferentes maneras que efectivamente se iba a aprobar un acuerdo con la Argentina. Eso es confirmado en un comunicado y es anunciado tanto por el presidente como por el ministro de Economía. El tema es que, ¿qué es lo que nos marca la vuelta al Fondo Monetario, no? Por lo primero que hay que decir, y esto es importante, y esto lo decía el propio Milei meses atrás, antes de ser presidente incluso, que ir al Fondo Monetario es indicador del fracaso de un programa económico. Es decir, si vos tenés que acudir a un prestamista de última instancia, como se llama el Fondo Monetario, es porque no sos capaz de producir lo que necesitas en la economía o no sos capaz de implementar un programa que sea sustentable en sus propios términos y tenés que acudir a un prestamista que se va en condiciones de gravedad, ¿no? Obvio, no solo él, ¿no? Sí. Adorni fue uno de los que tuiteó decía, un montón de veces, exacto. se lo dijeron en la cara y no pudo ni contestar. Bueno, entonces, primer falacia, mitología, cinismo, eufemismo, como le quieran llamar, Sí. es presentar un fracaso como un triunfo del gobierno, ¿no? La Fortune Crisis, medio... Claro. Sí, medio esa línea. Pero sin presentaron. crisis, porque Sin lo que crisis. ellos plantean es solo éxito. Una linda canción de Nino Bravo y a Exacto. seguir. A seguir. Claro. Entonces, hay un programa económico que fracasó, que se basaba en qué estaba sustentado, en tener el dólar controlado, que fue lo que vivimos hasta el viernes, un dólar que estaba pisado y que sostenía lo que se llama una bicicleta financiera, es decir, que el dólar que la tasa de interés estaba más alta de la devaluación mensual del dólar. A costo de que se quemaban Se miles y perdieron miles y miles de millones de dólares para sostener esa bicicleta financiera. Eso empezó a entrar en crisis la semana pasada, cuando estábamos todos nerviosos porque el Banco Central vendía más de 400 millones de dólares por día para sostener el valor del dólar.
se llegó a un punto muy crítico porque estábamos por entrar en una corrida bancaria también. Había gente que ya estaba empezando a sacar sus dólares del banco. Sí. Fue una recomendación de Nenazas también. Sí, sacar los dólares sí. Hubo recomendaciones con el tipo Corralito. Orgullosamente. Sí. Saquemos nuestros dólares orgullosamente. ¿Cuáles igual, no? No, claro, pregunta, pero... no es el caso. Pero bueno, entonces, primer fantasía, mitología, anunciar un fracaso del programa económico que se demostró insustentable como un éxito. Una cosa más, disculpa. Sí. No solo lo presenta como un éxito, sino hay una perfo que hace Caputo, es que yo siento que todavía no sabemos cómo leerlos, y ellos son más astutos en ese punto, que es que nombró el endeudamiento, la nueva deuda, y no sé si se acuerdan, pero cuando lo hizo, no me acuerdo si Macri o Dushop, no me acuerdo cuál era el que lo había dicho, salió medio con cara de... Sí, de un pánico. Estoy mandando una cagada. Sí. Me mandan a mí, lo digo. Y él, la perfo, no iba con el contenido. Hizo una perfo donde le agradeció a la esposa. Sí, agradeció tantos como ahí. como quien recibe un premio. Sí. Yo creo que eso, que a nosotros me parece como, no sé si a nosotros, pero leo lo que empezaron a decir los medios, es como que ridículo, cómo va a ser eso. Y yo imagino una población que está mirando y que no sabe lo que es la deuda, o decide desconocer la deuda, de qué se trata, no sé qué, lo ve saludando a la esposa, agradeciendo, celebrando, lee eso. Sí, por eso hablo de esto es conectado a lo que hablábamos en la columna anterior. Qué cantidad de cuán grande debería haber sido la confrontación política de la deuda en el gobierno anterior para que hoy la población no esté consumiendo estas imágenes en las cuales un gobierno festeja, además esa imagen de casi del lobo de Wall Street, que estaban encerrados como tomando cocaína y festejando el préstamo del Fondo Monetario. Yo creo que hay que pensarla a fondo, hay que pensar esas condiciones de arrasamiento en las cuales la imagen se vuelve exactamente inversa. Claro. Porque es demasiado, porque... Sí, es muy retorcido. Es muy retorcido y hay que seguir pensándolo. Creo que, como decías vos, incluso el macrismo estaba dentro de un paradigma en el que nosotros podíamos todavía comprenderlo. Y esto es otra cosa, ¿no? No, y se ubicaba mínimamente dentro del error. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, entonces era un poco más cauteloso con el mensaje. Esto es directamente, claro, si vos pasas por un lugar donde están todos sonriendo, no te percatás que hay un quilombo. Entonces hay como, son muy performáticos también. Sí, Usan fue el una grito perfo, cuando... para mí fue una perfo pensada. Sí, una perfo en un momento donde tal vez es el momento en el mundo donde más el mercado financiero depende cada vez más de las performances, ¿no? De generar, es decir, hay mucha gente que habla, ¿no?, del capitalismo de activos, ¿no? Cómo se inviste un activo financiero de confianza o de legitimidad, y tiene que ver con eso, ¿no? Con performance de políticos, de consultoras, de calificadoras, y un poco quizás tiene que ver con también esa dimensión de lo financiero que lleva cada vez más a nutrirse de una performance que genera expectativa o confianza en determinados actores. Sí, es tipo... ¿Qué es lo que vemos constantemente también en los reels? Digo, ya ahora no se sabe si es un pobre en la calle o es el video viral actuando de ser pobre en la calle. Digo, claro. Estamos constantemente en perfo y mirando perfos, como sí, dudando. Es más de lo que hay en internet, la política hoy, como es un video más, Milei. Y para mí ellos saben manejar ese código. Es Black Mirror total. Es el reel. Para un montón de personas esto fue un reel. Seguimos. Segundo tema. Sí. Importantísimo, y esto es muy importante, que es, se anunció una devaluación pura y dura como una flotación entre bandas. Es decir, el gobierno dijo, primero, nunca dijo la palabra devaluación, sino que habló de sacar el cepo, ¿no? Eso creo que fue una estrategia incluso coordinada con el fondo, decir, bueno, anunciar una devaluación pegado a hablar de sacar el cepo para que lo que se diga en los medios es la salida del cepo, ¿no? Claro. Después vamos a hablar de la salida del cepo. La devaluación se dijo flotación de entre bandas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el dólar supuestamente va a oscilar entre 1.000 y 1.400. ¿Qué sabemos todes y todas? Que el oficial apenas
abrieron los mercados el lunes, ya se devaluó un 17%, que es un montón. O sea que hubo un negocio bárbaro para quienes sabían, además, ¿no? Quienes sabían el viernes, es decir, sí, compraron. Compraron un montón de millones de dólares el viernes con información de cuánto salía el dólar, y el lunes se produjo una devaluación, porque nadie esperaba que ese dólar se quedara en 1.000. Claro. Entonces pasó a estar en 1.200 y pico. Y en el mismo momento incluso cagaron a mucha gente, porque se fue a 1.250 creo, y a la media hora bajó. O sea que la gente que fue rápidamente a comprar a 1.250 le bajó a 1.180 y ya perdieron. Claro, pero esto además es una situación que la total discrecionalidad que tienen los amigos de Caputo, ¿no? Que son los que van a tener la información de cuándo el gobierno va a intervenir para sostener el dólar a determinados valores. Y esto puede hacer ganancias en horas. ¿Sí? Yo voy y te mando yo soy Caputo y digo, bueno, estos pibes de la radio me caen bien. Chicos, vayan todos ahora a comprar 1.250. A las 2:30 de la tarde lo venden y lo van a vender 1.500. Ay, nunca un Caputo nosotros. No, bueno, y además hippie. a mí me parece algo que no logramos dimensionar, que tampoco son sus amigos de la radio, que nosotros podríamos, en ese ejemplo, podríamos comprar $50, ¿no? Son millones y millones. Por eso ya vamos a llegar a eso. Claro. Exactamente. Bueno, entonces, flotación entre bandas, no se produjo la idea de devaluación y se habló de sacar el cepo, ¿no? El cepo, que es la famosa idea del cepo, que es algo que empezó en el último gobierno de Cristina y se fue modificando, que básicamente es una restricción para comprar dólares, porque en un momento la economía empezó a tener dificultades porque había mucha fuga de divisas por parte de determinadas corporaciones que estaban además presionando contra el gobierno de Cristina para que se produjera una devaluación. Se implementó esta restricción a comprar dólares porque el Estado tiene todo el derecho de... o sea, el gobierno tiene todo el derecho a decir cómo se van a usar los dólares. Claro. Y se empezó a crear esta idea de que el cepo te quita libertad. Este aquí que se saca el cepo una vez que tenemos los salarios más deprimidos, como hace... Desde el 2001 no están tan deprimidos los salarios, o sea que ya tenemos la libertad, pero es como que no tenemos piernas. Recurso, claro. La supuesta libertad financiera de la que habla el gobierno viene una vez que los salarios están totalmente deprimidos, que nadie puede ahorrar, que la clase media casi desapareció y que son muy pocas personas las que van a poder acceder a esos dólares. Paréntesis, una cosa que cada vez que vuelvo a leer ese dato me sorprende, es que ahí cuando yo me acuerdo el malestar que había con el cepo de Cristina, incluso por parte de peronistas, y capaz ustedes ya se olvidaron, pero en el 2015 el cepo era de $2.500. Exacto. Claro. $2.500. Imagínense si hoy hubiese un cepo de $2.500, ¿quién puede acceder? No, nadie. O sea, ya hablaba una población que gran parte podía acceder, se quejaba de un cepo de $2.500. Claro. Pero yo hago una pregunta capaz que es muy tonta, pero hace falta en dólares, ¿no? O sea, la Argentina necesita dólares, va al FMI, pide dólares. Sin embargo, larga el cepo y la gente puede comprar dólares y los puede sacar. ¿Qué piensan? ¿Que esos dólares se van a quedar acá en la Argentina, que no va a pasar nada? Eso es lo que no termino de entender. Es un gobierno para ellos individualmente. Totalmente, Claro. ¿no? Además, ahora seguimos porque ese es el próximo punto, digamos. La bicicleta. Exacto, la bicisenda. El cuarto punto es que se empezó a generar esta idea de que es deuda que no genera deuda. Eso es terrible. es algo... Eso es lo más estúpido Decirte a nivel estúpido. oración. No, Claro. O sea, pero estamos discutiendo ahí, hay que meterse ahí y pensar a fondo por qué estamos en estos términos. Pero no solamente la deuda genera deuda y vivir sobre cuesta vida, dirían los redondos, sino que también esto se trató de casi dejar y de obviar que el gobierno no solamente pidió refinanciar los vencimientos que tiene con el fondo, sino que pidió plata adicional. Claro. Ahí viene la bicicleta. ¿Para qué se va a usar esa plata? Lo más probable, porque la historia lo indica y porque lo tiene en el CV, lo presentó en el CV Caputo, Sí. especialista, tiene una bicicletería, es que esos dólares se las patinen todos los que renuevan nuevamente un ciclo de bicicleta financiera, ¿no? De especulación, de compra de bonos, y que esos dólares se terminen yendo y que después queden como deuda.
El otro mito, y esto es muy importante, que es lo que estuvo diciendo durante 5 horas en un streaming el presidente con Luis Majul. Sí, duró 5 horas. Con Fantino. No, y después con Majul también estuvo... Sí, sé que 5 horas fue con Fantino, con Majul no sé. Bueno, con Fantino, exacto. Es que la devaluación no genera aumento de precios. Nos quieren hacer creer eso cuando sabemos en toda nuestra historia que Argentina tiene, en general, los formadores de precios en Argentina miran mucho el precio del dólar para poner los precios de las cosas, porque hay insumos que están dolarizados y porque ya es algo que sucede. Y pues algo que ya sabés a partir vivís en Argentina ya a los 7, 6 años ya más o menos sabés de evaluación va a salir más cara la chocolatada. El mes que viene. Claro, pero aparte la lucha es por el sentido común ya, como no sé por qué, o por la semántica, o porque las palabras quieran decir lo que dicen. Exacto. Y bueno, hay que pensar cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que las palabras se vaciaran o se separaran de las cosas, como diría Foucault. Y por último es las condiciones del acuerdo, que nunca no se nombraban en ningún momento, no se nombraron, trascendieron porque las dio como un triunfo con toda una estética del éxito económico que me parece que tenemos que redoblar la apuesta para confrontar esa deuda en todos esos planos, ¿no? Pregunta, pero en el fondo esto en algún momento esto va a terminar explotando, porque no es un... Sí, porque lo que va a pasar es que van a usar esos dólares para asegurar este nuevo ciclo de bicicleta financiera y porque además el Fondo Monetario, si vos mirás la historia de los acuerdos con el Fondo Monetario, en general preanuncia una crisis económica mucho peor y la economía entra como una especie de espiral donde hace más ajuste, más recesión, más protesta, más inestabilidad. Sí. Entonces... ¿Y cuál crees que es la búsqueda de este gobierno? ¿Estar estos 4 años e irse? Por el momento te diría que yo diría que es un capitalismo de rapiña. No podría decir que hay un plan de estabilidad, una búsqueda de estabilización política a la manera en que nosotros nos imaginábamos la gobernabilidad en fuerzas que ya conocemos, sino que me parece que esta fuerza política expresa un capitalismo de rapiña, que no está preocupado por la democracia, por la seguridad jurídica, digamos, que está... Pero es para ganar, digo, en general el link es, bueno, estoy acá, me quiero llevar la guita yo. Acá ni siquiera... Sí, la Emilia Mernes de la política. Claro, sí, crearon un personaje. Entonces, me parece que hay una dimensión geopolítica también que necesita que en este momento Argentina esté asegurando el acceso a recursos naturales para Estados Unidos, que está en medio de una guerra comercial con China. Por eso ayer vino el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que no va a ningún país a hacer, y vino especialmente a mostrar apoyo a Milei. Estaba sobreexcitado mal Milei por esto. Tuvo reuniones secretas algunas secretas, otras más públicas, con gobernadores. Hay un interés muy grande en los recursos, en los bienes comunes, no recursos, en los bienes comunes de nuestro país. Y me parece que hoy la deuda está cumpliendo esa función, ¿no? Está maniatando a la Argentina para que esté en una geopolítica imperial de un imperio en crisis, que es Estados Unidos, que está en plena guerra comercial. Me parece que, además de los negocios de los amigos de Caputo y de que haya actores mucho más actores de rapiña, como estos fondos de inversión y estas empresas que, bueno, me parece que también tiene que ver, hay que pensarlo en un plano geopolítico donde todo se está precipitando. Estamos viendo cómo se desgranan y descomponen instituciones como la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la ONU. La ONU no pudo parar un genocidio. Un gobierno pone aranceles a 150 países del mundo, basurea a Ucrania, al presidente de Ucrania en vivo. Digo, está pasando todo una especie de aceleracionismo generalizado en el mundo, y me parece que en Argentina se da en una declinación financiera, ¿no? ¿Es posible percibir al menos cuándo este globo va a explotar? Porque da la sensación, o al menos yo tengo, desde que empezó el gobierno, como, bueno, con como que eso no llega. Esto sí me parece que es como un dato como, bueno, finalmente, económicamente, esto va a terminar explotando, por un lado o por otro. Pero no sé cuánto más pueden tenerlo pisado. No, pienso que, no
no sé cuándo eso va a suceder. Sí sabemos que la plata se va a fugar. Y cuando la plata se fuga, se termina el juego. No sabemos para dónde se termine. A Macri le pasó que no pudo reelegir. Porque no está la plata. Sí, en realidad ahí yo pienso igual. A veces lo que trato de cuidarme, porque es muy difícil no caer en un lugar donde el mundo financiero termina hablándose a sí mismo y donde nosotros no tenemos nada que hacer, ¿no? La capacidad de veto de un programa económico está en disputa. Es decir, puede venir de arriba, pero también puede venir de abajo. Entonces, no es que porque haya números que son insustentables, algo se cae, ¿no? Claro. Me parece que también tiene que ver con lo que hagamos nosotros para que eso se devenga insustentable. Insustentable es si todos apoyamos a los jubilados y entonces no se sostiene el ajuste que necesitan para pagar la deuda. Entonces, eso también es insustentabilidad, no es una cuenta matemática. Entonces, me parece que hay que hacer un equilibrio entre efectivamente lo que quizá, porque a veces se corre riesgo, automáticamente hubo como una especie de ocupación de los canales de televisión y de las radios de economistas que te explican que sí, que el plan no cierra, que esto no sé qué. Pero yo creo que necesitamos inventar otra cosa. Tienen que hablar jubilados. Tienen que hablar jubilados de esto, tienen que hablar jubilados y decir por qué esto es insustentable y qué vamos a hacer para realmente hacer que este programa económico sea insustentable. Y es verdad que seguir haciendo esta cosa de, bueno, si le sumo un poco y le saco un poco, qué sé yo. Necesitamos empezar realmente dejar de hablar el lenguaje de los mercados. Sí, y es verdad que como bueno, lo dejo total, va a explotar solo. Como si yo no tuviera que hacer nada, ¿entendés? Porque esto los números no le dan, va a terminar cayendo. Y me quito la posibilidad a mí, cada uno se quita la posibilidad de poder ocupar las calles, por ejemplo, porque hay un plan económico que no es sustentable. Entonces, o poder preguntar y poder interrogar a esa deuda como una persona que la va a pagar con su trabajo, ya la estás pagando. Claro. Entonces, no necesitas ningún saber económico experto para hablar de esa deuda que ya estás pagando y que además esa capacidad de veto que tenemos y esa casi te diría, esa obligación a no delegar la caída de este programa económico en actores que después terminan determinando la transición, porque si eso se cae solo no es que va a venir después, no sé, va a gobernar Susi Shock, no, o sea, la tiran ellos. Claro, medio que en mi mente está eso, bueno, no le va a funcionar, Marlene va a tomar la fuerza. Capaz así que no. Flotando. Más que nunca a sacar a las bandas del saqueo y a poner a su marica. Sí, y mañana los miércoles con los Jubilators. Con los Jubilators. Sí. Me gusta Jubilators. Es lindo. Sí. Bueno, muchas gracias, Lucy Caballero, por desasnar todos estos mitos económicos. Mirá, por favor, una hoja escrita. La verdad. Bueno, acabo de ver un poquito del cuerpo de Kaku. Bueno. Por una ventana. Por ahí. Ya se viene Kaku en 2-3 minutitos más o menos y hablamos con él. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.